Buenas, yo soy Domingo Caraballo, médico especialista en prevención de enfermedades cardiocerebrovasculares, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, del Departamento de Fisiología. Esta charla es dictada por el doctor Domingo Caraballo Gracia, profesor titular de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, especialista en prevención de enfermedades cardiocerebrovasculares. Ese gasto cardíaco esta charla tiene como objetivo que, comprendiendo cuáles son las variables que afectan la cantidad de sangre que expulsa cada ventrículo durante un minuto, o sea, el gasto cardíaco, el estudiante podrá deducir qué ocurre con cambios posturales, con la respiración, el ejercicio, estados hemorrágicos, hipervolemia, estrés, sueño, disfunción sistólica y disfunción diastólica. Es bueno recordar todos que el sistema cardiovascular es un circuito completamente cerrado. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta, los vasos periféricos, la vena cava inferior, aquí tenemos la aurícula derecha, la vena cava superior, ventrículo derecho, arteria pulmonar y la parte de la circulación pulmonar. Entonces, bueno, recordar que el ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo más o menos es igual a la cantidad de sangre que bombea el ventrículo derecho permanentemente. Es un circuito completamente cerrado. Lo mismo podríamos decir del ventrículo derecho, va a ser la misma cantidad de sangre que va a bombear el ventrículo izquierdo. Un parámetro clínico muy usado en la práctica en general es la presión arterial. Y uno de los parámetros que determina la presión arterial es el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica. Si queremos entender muy bien cómo está comportándose la presión arterial de una persona, tenemos que familiarizarnos mucho sobre los parámetros que conforman el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Recordemos con base en esa fórmula que el gasto cardíaco, que en este caso lo vamos a representar por la letra Q, varía directamente proporcional al gradiente de presión de un lado al otro del vaso, pero es inversamente proporcional a la resistencia. O sea que a mayor gradiente de presión, mayor flujo, mayor gasto, a mayor resistencia, menor flujo, menor gasto. Entonces ese gasto cardíaco lo vamos a determinar como la cantidad de sangre bombeada en la unidad de tiempo, o sea, como el volumen de sangre que bombea cada ventrículo durante un tiempo de un minuto aproximadamente. Entonces hablamos de volumen minuto cardíaco. Mientras que volumen latido estamos refiriéndonos a la cantidad de sangre bombeada por el ventrículo izquierdo en la aorta durante cada contracción ventricular. La función ventricular, para nosotros poder entender el gasto cardíaco, tenemos que entender bien claro de qué parámetros determinan esa función del ventrículo, qué parámetros regulan el volumen minuto cardíaco. Entonces hay unos términos interesantes que vale la pena familiarizarnos, como son la precarga, la poscarga, el estado contráctil y la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de precarga, nos estamos refiriendo a la tensión de la pared del ventrículo al finalizar la diástole ventricular. Esa tensión de la pared del ventrículo al finalizar la diástole ventricular va a estar determinada por el volumen diastólico final ventricular, y eso va a su vez a determinar la presión diastólica final ventricular. Este volumen diastólico final ventricular y esa presión diastólica final ventricular, a su vez, es bueno comenzar a ir integrando desde ahora. Todo esto va a depender básicamente del retorno venoso. La poscarga, cuando hablamos de poscarga, hablamos de la tensión de la pared del ventrículo durante la fase de eyección, durante la fase de vaciamiento. Esa tensión de la pared del ventrículo va a estar determinada por la impedancia aórtica. Si nosotros queremos ver, hablamos de impedancia, la dificultad que se ofrece al paso de sangre cuando el flujo es de una forma intermitente, mientras que hablamos de resistencia al grado de dificultad que se ofrece a nivel de los vasos sanguíneos más distales, cuando el flujo sanguíneo tiende a ser de una forma mucho más continua. Entonces, siempre que hablemos de poscarga, hablamos como de la suma de toda la fuerza que se opone al vaciado ventricular durante la sístole ventricular, y eso ocasiona más tensión de la pared en la fase de eyección. La impedancia para la sangre fluir a través de la arteria sistémica causada por la constricción de las arterias, lo que nosotros llamamos resistencia.
resistencia vascular periférica, pero repito, la diferencia entre la impedancia y la resistencia es que en la impedancia la dificultad que se ofrece al paso de sangre es cuando el flujo tiende a ser mucho más intermitente, sobre todo a nivel proximal del corazón, mientras que a nivel distal el flujo tiende a ser mucho más continuo. Utilizamos el término resistencia vascular periférica. Es interesante recordar mediante esta gráfica que cualquier factor que aumente directamente la impedancia aórtica, que dificulte la salida de sangre, por ejemplo, en el caso de una estenosis aórtica o en el caso de una persona hipertensa, a mayor presión que tenga que vencerse para abrir la válvula, para vaciar la sangre, se va a requerir mayor tensión, va a haber mayor poscarga, mayor trabajo cardíaco, mayor consumo miocárdico de oxígeno. El retorno venoso vamos a determinarlo como la cantidad de sangre que fluye de las grandes venas a las aurículas cada minuto. Entonces, si nosotros recordamos las charlas anteriores, recordemos la parte del ciclo cardíaco, nosotros decimos que cuando termina la sístole, se cierra, lo primero que se cierra las válvulas sigmoideas. Llegamos acá directamente a iniciar la parte de la diástole, la parte de llenado rápido, llenado lento, la sístole auricular, que es la última fase de la diástole ventricular, y empezamos la fase de sístole, la contracción isovolumétrica y la parte de eyección. Un corazón en condiciones normales, tenemos que saber bien claro que a mayor volumen diastólico final, ese corazón es capaz de responder adecuadamente bombeando mayor cantidad de sangre. Y esto es lo que vamos a determinar acá, a describir una ley, un principio más adelante que se llama la ley de Frank-Starling. Si nosotros aquí vemos el gasto cardíaco, sabemos directamente que ese volumen de sangre que expulsa cada ventrículo durante un minuto va a depender de dos parámetros grandes: la frecuencia cardíaca por una parte y el volumen de eyección. Tenemos que saber que la frecuencia cardíaca, como lo vamos a ver, tiene que ver con la regulación, depende de varias cosas. Uno, por la parte intrínseca del nodo sinusal en una persona normal, pero también tenemos que saber que el corazón, la frecuencia cardíaca va a estar afectada directamente por el sistema autónomo, va a estar afectado por la temperatura corporal y a su vez por una serie de sustancias, electrolitos, como los electrolitos. El volumen de eyección, o sea, la cantidad de sangre que bombea cada ventrículo durante la sístole, durante cada contracción, va a ser la diferencia que hay entre el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, o sea, el volumen del ventrículo al finalizar la sístole. Si, por ejemplo, este ventrículo tenía 120 centímetros cúbicos y le quedaron 50 centímetros cúbicos, quiere decir que ese ventrículo fue capaz de bombear 70 centímetros cúbicos de sangre durante esa contracción. Y ese volumen diastólico final, si nosotros no podemos determinar ese volumen diastólico final, sus parámetros, ¿de qué va a depender? De la presión de la aurícula. A mayor presión auricular va a pasar más sangre de la aurícula al ventrículo. Y también va a depender de la distensibilidad del ventrículo. A su vez, esta presión auricular, como lo dijimos al principio, va a depender del retorno venoso. A mayor retorno venoso, mayor presión auricular, mayor paso de sangre de la aurícula al ventrículo. El ventrículo en buenas condiciones con su distensibilidad aumenta ese volumen diastólico final, y si tenemos un buen estado inotrópico va a tener un buen volumen de eyección. El volumen sistólico final, o sea, el volumen del ventrículo cuando finaliza la sístole, va a depender, por un lado, del estado inotrópico. O sea, a mayor estado contráctil del ventrículo, mayor cantidad de sangre va a bombear. Pero a mayor poscarga, más dificultad va a existir para el bombeo de la sangre. O sea que el volumen sistólico final va a depender de estos dos parámetros: contractilidad ventricular y la poscarga. El volumen sistólico final es inversamente proporcional a la poscarga, mientras que va a ser también inversamente, a medida que se aumenta la contractilidad, va a quedar menor cantidad de sangre también a nivel del ventrículo. Pero a medida que se aumenta la poscarga, va a ser mayor la cantidad de sangre que va a quedar si el ventrículo no es capaz de vencer directamente esa poscarga dentro de un parámetro normal. Ese gasto cardíaco, entonces, como lo hemos visto, va a depender de la parte del sistema nervioso autónomo, va a depender del automatismo del sistema de conducción, de la contractilidad, la precarga y la poscarga. Son los parámetros que van a determinar este gasto cardíaco, que, como hemos visto, depende de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Recordamos nuevamente, ese volumen de eyección depende de la precarga, la contractilidad y la poscarga. Son tres parámetros que tenemos que tener siempre presentes cuando vamos a ver qué cantidad de sangre que bombea ese ventrículo.
Y volvemos a repasar esta charla. Es una charla muy sencilla, pero vale la pena repasar e integrar permanentemente estos datos, que si nosotros queremos garantizar una buena eyección, tenemos que conocer estos parámetros por una parte, precarga, contractilidad y poscarga para el volumen de eyección, pero sabemos que el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca va a traer como consecuencia lo que se llama el volumen minuto cardíaco, el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco junto con la resistencia periférica son los que determinan la presión arterial. Y la presión arterial junto con el tono vasomotor va a determinar la cantidad de flujo sanguíneo a nivel tisular. Pero el tono vasomotor a su vez tiende a repercutir en una forma negativa con la resistencia vascular periférica. La ley de Frank-Starling directamente depende de la actividad científica de un distinguido fisiólogo inglés, Ernest Starling, y otro alemán, Otto Frank, quien demostraron que la intensidad de la contracción es directamente proporcional al grado de elongación de la fibra. Esa ley de Frank-Starling es válida solo dentro de ciertos límites. Si la fibra es excesivamente elongada, su energía contráctil disminuye. Este principio de ley de Frank-Starling dice que existe una relación estrecha entre el estado inicial de estiramiento de la fibra miocárdica, la longitud inicial y la fuerza que se desarrolla en la contracción. A mayor volumen diastólico final ventricular, mayor tensión de la fibra, mayor volumen de eyección hasta cierto límite. Aquí lo estamos viendo, mayor volumen diastólico final, va a haber mayor precarga, mayor tensión y va a haber directamente mayor estado inotrópico. Entonces, en resumen, el mecanismo de Frank-Starling dice que al aumentar el retorno venoso, el músculo cardíaco se extiende más y la sangre se puede pulsar entonces con mayor fuerza contráctil. Dentro del límite normal, el corazón es capaz de bombear la mayor cantidad de sangre que le llegue, evitando acumulación excesiva de sangre en las venas. Esa distensión adicional que experimenta el músculo cardíaco al aumentar el retorno venoso hace que la longitud de los filamentos de actina y miosina se intercalen de una forma mucho más idónea, generen más potencia, o sea, hay más interacción de los filamentos delgados con los filamentos gruesos de actina y miosina, luego la actividad contráctil se aumenta. Esa capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que están fluyendo directamente a él. Nosotros aquí vemos cómo de diferentes fibras a diferentes longitudes, el estado contráctil es muy bajo en este momento, pero aquí se comienza a aumentar el estado inotrópico. Se alcanza el mejor estado inotrópico cuando se alcanza esta longitud de 2.2 micras. Pero si se extiende demasiado la fibra, se disminuye el estado inotrópico porque va a haber parte de los filamentos delgados que no están interactuando con los filamentos gruesos. Entonces, en resumen, esa autorregulación intrínseca, la autorregulación heterométrica tiene que ver con los cambios de volumen en la ley de Frank-Starling, y cuanto más se llena el corazón en la diástole, más sangre es inyectada en la sístole, por la mayor interdigitación de los filamentos delgados. Hay otra que se llama la autorregulación homométrica, que tiene que ver con la parte metabólica. El mecanismo es que las fibras musculares cardíacas tienen habilidad para incrementar su fuerza de contracción en proporción al incremento de la longitud. Aquí tenemos volumen de eyección, aquí tenemos el grado de estiramiento indicado por la parte ventricular. Entonces vamos viendo que a medida que se extiende más el ventrículo, aumenta más la fuerza de contracción, aumenta más el volumen de eyección. En condiciones normales, por ejemplo, una persona tiene un estado inotrópico normal, va a hacer actividad física y en la actividad física, por ejemplo, se aumenta más el retorno venoso, entonces la fibra llega más, bombea más, aumenta más el volumen de eyección. Pero, por ejemplo, esto pasa normal, esto pasa durante la actividad física, cómo se va aumentando la parte del gasto cardíaco. Pero si una persona tiene una disfunción sistólica, una falla cardíaca sistólica, en la cual ese corazón no se está contrayendo adecuadamente, si en un momento, puede que en reposo la cantidad de sangre que recibe el corazón sea adecuada y el ventrículo es capaz de bombearla. Pero es posible que si se aumenta el trabajo cardíaco, si se aumenta el retorno venoso, ese ventrículo no es capaz de bombear suficiente y comienza a declinar ese gasto cardíaco, de acuerdo a la severidad de la insuficiencia cardíaca. Si es leve, si es moderada. Nosotros el gasto cardíaco se puede determinar mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, no invasivos como una ecocardiografía, pero también utilizando métodos
invasivo como en un cateterismo propiamente, se puede calcular el gasto cardíaco o mediante el principio de Fick, en la cual se obtiene de acuerdo a la ganancia o pérdida de sustancia en el órgano dividida por la diferencia arteriovenosa de oxígeno en su concentración. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que los pulmones, que el principio de Fick se basa en la captación de oxígeno por los pulmones por minuto dividido por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Si, por ejemplo, nuestros pulmones quedaran a captar 250 mililitros de oxígeno por minuto y la concentración arterial de oxígeno fuera 190, la concentración venosa fuera de 140, tendríamos aproximadamente un gasto cardíaco de 250 sobre 50, que nos daría 5 litros. Entonces ese gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco es la cantidad de sangre que bombean y aquí lo tenemos. Cualquier factor que aumente la frecuencia cardíaca, cualquier factor que aumente el volumen sistólico va a aumentar el gasto cardíaco. Pero tenemos que comenzar a analizar qué está pasando con el volumen sistólico a medida que se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede en una persona que está haciendo, por ejemplo, actividad física, que está haciendo un ejercicio dinámico en cada momento a mayor intensidad? A medida que aumentamos la frecuencia cardíaca, se aumenta la frecuencia cardíaca, pero se va disminuyendo poco a poco el tiempo diastólico. Y vamos a ver que a medida que se aumenta la intensidad del ejercicio, el gasto cardíaco va a predominar básicamente, depender fundamentalmente de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, cuando se está llegando al 40-50% de la capacidad aeróbica máxima del VO2 máximo, alcanza como una fase meseta ese volumen sistólico, entonces queda el gasto cardíaco en la actividad física muy fuerte, dependiente básicamente de la frecuencia cardíaca. La resistencia periférica, el grado de dificultad que ofrecen los vasos sanguíneos del paso de sangre. Va a depender 8 veces multiplicada por la longitud, la viscosidad, pero inversamente proporcional al radio del vaso a la cuarta potencia multiplicado por pi. Quiere decir factor que modifique el radio del vaso, que es lo que más se modifica permanentemente. Si el radio del vaso, si hay una vasoconstricción, va a aumentar bruscamente la resistencia vascular periférica. Si hay una vasodilatación, se disminuye. El radio del vaso es lo que más se modifica permanentemente durante las 24 horas del día, no así la longitud ni la viscosidad de la sangre. Aquí vemos, por ejemplo, la relación que hay entre la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si recordamos que el sistema cardiovascular es un circuito cerrado, a mayor resistencia periférica total tiende a disminuirse el retorno venoso, tiende a disminuirse el gasto cardíaco y se modifica la presión arterial. Sin embargo, la resistencia periférica afecta directamente la presión arterial. Quiere decir esta gráfica que si nosotros la miramos de una forma integral, cualquier aumento de la resistencia periférica total aumenta la presión arterial, pero no la aumenta demasiado porque a su vez tiende a disminuir el gasto cardíaco. Y a la inversa, si una persona tuviera una disminución de la resistencia vascular periférica, eso tiende a aumentar el retorno venoso, tiende a aumentar el gasto cardíaco y aumentaría más la presión arterial, pero la baja la resistencia periférica baja la presión arterial. De todas formas, el resultado neto total es que la presión arterial tiende a bajar, pero no baja demasiado porque estamos aumentando el retorno venoso. En resumen, en una persona sana, en condiciones normales, el determinante principal del gasto cardíaco es el retorno venoso. A mayor retorno venoso a un corazón sano, debe haber mayor gasto cardíaco. Pero una persona que esté afectada a su propio corazón, que tenga una falla cardíaca, que tenga alguna alteración miocárdica, de acuerdo a la severidad de la disfunción del ventrículo, del corazón, basa el propio corazón a determinar el gasto cardíaco. Entonces no va a ser el retorno venoso de una persona que tenga problemas cardíacos, sino el propio corazón, de acuerdo al estado en que se encuentre. Entonces aquí tenemos un resumen de todo esto. Cómo un aumento del retorno venoso puede aumentar la precarga, o sea, la tensión de la pared del ventrículo durante la fase de eyección. Y a mayor precarga, mayor interdigitación de los filamentos delgados con los filamentos gruesos, tiende a aumentar el volumen de eyección. Y si tenemos un estado inotrópico adecuado, se aumenta la contractilidad a su vez. Y si no estamos modificando la poscarga, se va a aumentar a su vez el volumen de eyección. Pero cualquiera de estos factores puede modificarse, precarga, contractilidad, poscarga, y esto también puede afectar el volumen de eyección. Y vemos cómo ese volumen de eyección, si no se ha modificado, el volumen de eyección junto con la frecuencia cardíaca van a ser lo determinante del gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco junto con la frecuencia cardíaca va a determinar directamente la presión arterial. Y esa presión arterial va a tener una serie de mecanismos de control que lo veremos en una próxima actividad
cuáles son los factores que determinan exactamente la presión arterial, mecanismos de control rápido, intermedio y tardío. Entonces, esto es un resumen de todo lo que hemos visto, cómo el volumen sistólico, o sea, el volumen de eyección, va a depender de la precarga, postcarga, contractilidad, y ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca determina el gasto cardíaco. Aquí lo tenemos nuevamente, los mismos factores, volumen latido por frecuencia cardíaca, volumen minuto cardíaco, pero el volumen minuto cardíaco, o sea, gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica determina la presión arterial. En una persona normal, si nosotros aumentamos la precarga, ese volumen minuto cardíaco se tiende a aumentar. Pero si la persona tiene una insuficiencia cardíaca leve o una insuficiencia cardíaca grave, vemos que si aumentamos la precarga, ese volumen minuto cardíaco tiende a declinar de acuerdo a la severidad de la falla cardíaca. Y aquí tenemos el caso de la poscarga. Vemos que en una persona normal podemos aumentar la poscarga, se aumenta esa tensión de la pared del ventrículo durante esa fase de eyección, pero si el ventrículo está sano, no hay problema, el ventrículo es capaz de bombear adecuadamente esa cantidad de sangre. Pero una persona que tenga una falla cardíaca, que tenga una disfunción del ventrículo izquierdo, de acuerdo a la severidad, vamos a ver directamente que a mayor poscarga tiende a declinar ese volumen minuto, y si la falla cardíaca es grave, ese volumen tiende a bajar mucho más. Un parámetro que es bueno conocer y que cada vez se utiliza más desde el punto de vista clínico y tenemos que tener muy claro, se denomina la fracción de eyección. La fracción de eyección es un estimativo de la contractilidad miocárdica. La fracción de eyección va a depender directamente del volumen diastólico final, o sea, cuánta cantidad de sangre tenía ese ventrículo al finalizar la diástole, cuánta cantidad de sangre le quedó a ese ventrículo cuando terminó la sístole, y entonces con base en eso nosotros podemos agregar esta fórmula, fracción de eyección, volumen diastólico final menos volumen sistólico final sobre el volumen diastólico final. Como esto se expresa por lo general en porcentaje, entonces se multiplica por 100. Normalmente nosotros decimos que la fracción de eyección en una persona está por encima, de eso varía en muchos textos, pero por lo general hablan de 60%. Pero si una persona, por ejemplo, tiene una falla cardíaca, esa fracción de eyección tiende a disminuir. Entonces nosotros vamos a ver, cuando hagan los talleres de falla cardíaca, cuando hagan la correlación de falla cardíaca, van a ver una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y también va a haber la clasificación de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse con esta fórmula y observar qué sucede en una persona que tenga un daño del ventrículo, que haya tenido un infarto del miocardio, que tenga una miocardiopatía dilatada, que ese corazón no esté contrayéndose adecuadamente, ¿qué va a pasar con esa fracción de eyección? Para terminar, es bueno recordar qué sucede durante el ejercicio dinámico o estático. Cuando una persona está haciendo actividad física dinámica o estática, hay cambios en todo el organismo, pero desde el punto de vista cardiovascular nosotros vemos que durante el ejercicio estático se aumenta bruscamente la presión sistólica, se aumenta bruscamente la presión diastólica, la frecuencia cardíaca se tiende a aumentar, pero de una manera brusca. En el ejercicio dinámico, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica se van aumentando gradualmente de acuerdo a la intensidad del ejercicio. La presión arterial diastólica tiende a permanecer igual, incluso puede declinar. Si nosotros miramos qué está pasando con ese gasto cardíaco en una persona que tenga en condiciones normales, nosotros vemos que durante la actividad física se tiende a aumentar 4 a 6 veces el gasto cardíaco, producto de que podemos aumentar 2 a 4 veces la frecuencia cardíaca y aumentar de un 20 a un 50% el volumen de eyección, teniendo debido a que cuando estamos haciendo actividad física se tiende a aumentar directamente el retorno venoso, hay una vasodilatación periférica, se tiende a aumentar la contractilidad miocárdica y eso tiende a aumentar el volumen de eyección. El aumento de la frecuencia cardíaca es un aumento lineal de acuerdo al estímulo que estemos aplicando, porque a medida que se va haciendo actividad física se va aumentando la liberación de catecolaminas y las catecolaminas son estimulantes no solamente de la frecuencia cardíaca, sino también del estado inotrópico del corazón. Entonces, vale la pena recordar esto porque una cosa es evaluar a una persona en estado de reposo y otra cosa es evaluar a una persona haciendo ejercicio físico. Durante la parte del curso de fisiología cardiovascular, los estudiantes tendrán una rotación por la IPS universitaria en donde verán
observarán cómo se realiza una prueba de esfuerzo y vamos a observar estos cambios, qué pasa con la presión arterial, qué pasa con la frecuencia cardíaca, qué pasa con el electrocardiograma y otra serie de parámetros clínicos. Entonces, este es el gasto cardíaco en personas sanas. Esperamos que usted tenga capacidad ya directamente con base en esta charla, muy breve, de ser capaz de deducir qué puede pasar con la respiración, qué puede pasar con ese gasto cardíaco, con los cambios posturales cuando una persona pasa de la posición de acostado a sentado, de acostado a de pie, qué pasa directamente con el gasto cardíaco en una persona que se administre un vasodilatador periférico, o sea, porque hay fármacos que provocan una vasodilatación periférica, y así sucesivamente ejercicio, respiración y todo lo que habíamos visto al principio entre los objetivos. Entonces, considero que esto es una parte inicial y tendremos tiempo suficiente para discutir estos parámetros en la clase, cuando nos encontremos ya directamente. Si algún día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y que le será fiel toda la vida. Una frase del Papa Francisco, y muchas gracias.